Así que con ustedes, Héctor Pérez Lamela, el expositor. Bueno, en primer lugar agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas, al Colegio de Graduados, esta invitación a compartir con todos ustedes un tema sensible, un tema económico, un tema social y un tema político. Primero tengo que aclarar que es un orgullo para mí y un gusto realmente que por primera vez desde 1999, que es el punto donde se legisla el lavado de dinero en la Argentina como delito, porque hasta ese momento no es que no hubiera lavado de dinero, lo que no había era legislación penal que lo reprimiera. Sí había algún artículo perdido por allí en la ley de narcotráfico que tipificaba el lavado, pero solamente por narcotráfico. La figura del encubrimiento nace a partir de 1999, pero para mí es realmente una alegría que este tema esté, y aunque a ustedes les parezca mentira, por primera vez o por pocas veces visto en una universidad nacional. Este tema se manejó siempre desde lo político, desde lo empresarial, en algunas cátedras muy limitadas de algunas universidades como tema complementario de delito penal, cuando en realidad excede el tema del delito penal, porque lo que vamos a hablar acá es el lavado de dinero enfocado desde el punto de vista de la responsabilidad social, el lavado de dinero enfocado desde el punto de vista de la economía, de los negocios, del profesionalismo, de la sociedad. No hay duda de que es un delito tan viejo como todos los demás delitos. O sea, desde el momento que se comete un delito de orden patrimonial y se genera por ese delito un resultado económico, ese resultado económico es necesario para poder utilizarlo, incorporarlo dentro de la economía legal. A ver, si yo aquí les doy a cada uno de ustedes 10 kilos de cocaína y le digo que salgan a venderla por todo el conurbano, quizá mañana vengan con el dinero de esa venta. Producto más deseado que ese hoy, lamentablemente, ese y otros peores, no hay o sea, es uno de los más demandados en toda la región. Cuando vienen con el dinero, ¿qué hacen? Pueden ir a una concesionaria de auto a comprar un 0 kilómetro, pueden ir a un banco a depositar ese dinero en una caja de ahorro, pueden ir a un escribano a comprar una propiedad. Así directamente, no pueden. Hay un proceso previo que, por más desprolijo que seamos, por más débiles que seamos en materia de control, como de hecho en general la región, Latinoamérica en su conjunto lo es, y que este tema le da poca prioridad desde el punto de vista del control o desde el punto de vista del seguimiento, tiene que haber un proceso previo que legitimice ese dinero para que luego sea incorporado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que siempre que se habla de lavado de dinero, hasta hoy, se asociaba solamente al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo internacional. Eso es cierto en las décadas del 80, eso es cierto con el ingreso de capitales en toda la región de Latinoamérica en la década del 90, pero hoy no es así. Hoy el lavado de dinero está presente en el almacén de la vuelta de su casa. Hoy el lavado de dinero es una actividad que se realiza en todos los órdenes de la economía. Hoy el lavado de dinero pasa a ser un riesgo de negocio, pasa a ser, además de un delito que lamentablemente no es perseguido de la forma que debiera, pero en general en todo el continente, no solamente en la Argentina, porque aquí se comienza a legislar en la materia y se empieza a presionar a estos países a partir del mundo desarrollado que en el año 1999 nos obliga a tener una ley de encubrimiento, de legislar sobre el tema del lavado de dinero.
pese a que la legislación estuvo cajoneada por más de 10 años. En 1999 sale la ley y recién se reglamenta en el año 2000. Y es un copy-paste, la primera ley de encubrimiento, de las leyes americanas. Por lo tanto, no solo no es aplicable desde el punto de vista práctico, ustedes si se preguntan o si le preguntan a cualquier colega cuántas sentencias hay en la Argentina por lavado de dinero, la respuesta va a ser ninguna. Ninguna que haya llegado a una instancia jurisdiccional final. Puede haber sentencias por tema de competencia, puede haber sentencias por tema de jurisdicción, puede haber sentencias por temas menores, pero no de fondo. Sin embargo, está el tema todos los días en la tapa de los diarios. Y sin embargo, en los últimos años, está siendo uno de los temas que más está preocupando a la comunidad de negocios. Y lo está preocupando por un sencillo motivo. Las exigencias de los órganos de control sobre la comunidad de negocios cada vez es mayor, pero se queda en la reglamentación, no se queda en la profundidad que el tema tiene. El crimen organizado forma parte de la actividad diaria. No es crimen organizado solamente la venta de armas, el narcotráfico, el tráfico de órganos, la prostitución infantil. Es lavado de dinero también la corrupción, es lavado de dinero todos los delitos contra la propiedad. Todo proceso, todo resultado de un delito que genera una rentabilidad económica atraviesa un proceso necesario de lavado de dinero. Y es un tema que ya excedió al sistema financiero. Antes era un tema que prioritariamente estaba enfocado en el sistema financiero. O sea, eran los bancos los que de alguna manera tomaban las principales medidas, preguntando el origen de los fondos, el destino de los fondos, exigiéndole a los clientes de mayor movimiento papeles que justificaran todos esos movimientos, analizando transferencias internacionales, analizando flujos de fondos que se movían de país en país. Bueno, en los 90 ocurría esto. Pero realmente a partir de los últimos años, el lavado de dinero es un procedimiento local. Hoy la Argentina ha dejado de ser un país de tránsito, por ejemplo, en materia de narcotráfico. Es un país que no solo tiene tránsito, sino que tiene producción. Y producción de droga de rezago, como por ejemplo el Paco. Y los miles y miles y miles de pesos que genera esa rentabilidad criminal, mafiosa, socialmente criticable, ¿dónde creen que va? ¿Dónde creen que se legitimiza? ¿Es posible, por ejemplo, manejar 900.000 millones de dólares en narcotráfico en el mundo sin que nadie se dé cuenta? ¿Es posible ver cómo aumenta el crimen organizado diariamente en todos los países y que realmente no tengamos ni una sola condena de un cartel del narcotráfico, de un cartel del lavado de dinero? Creo que si yo los invito a que hagan una memoria colectiva y que me mencionen qué leading case en la Argentina les suena a ustedes que asocien el lavado de dinero. Es muy probable que muchos de ustedes, sobre todo los que tienen a lo mejor alguna canita, me contesten el caso Coppola, o me contesten el tema de las valijas, o me contesten algo parecido. Esos son los temas que han, de alguna manera son los temas que son humo, que no son realidad, porque el verdadero lavado de dinero no es el que ha salido en los diarios. El verdadero lavado de dinero ese es el que se combate diariamente desde el control que deberíamos efectuar, que algunos efectúan, pero no con la profundidad que se debiera, en cada empresa, en cada acto económico. A partir de la legislación, la 25246 primero, la creación de la Unidad de Información Financiera después, prácticamente todos los actores de la economía, todos, prácticamente todos, casi sin excepción, son sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
O sea, desde el escribano, pasando por el contador, pasando por el que vende obras de arte, no solo los bancos, no solo las agencias de cambio, el que importa y el que exporta. La semana pasada le han aplicado una multa millonaria a una galería de arte por no tener en orden todas las políticas de cumplimiento del lavado de dinero. Y de esto no se ha tomado conciencia, no se ha tomado conciencia desde el management tampoco, un poco para encadenar el tema con lo que excelentemente expuso el colega anterior. O sea, hay poca conciencia y poca educación. Se cree que el lavado de dinero es un tema de delito. Se habla de lavado de dinero ahora con el tema de la AFA, fíjense. Hay una denuncia concreta con el tema de cuentas que el presidente de la AFA supuestamente tiene en el exterior y que se tiene que rendir cuentas con todo esto. Se habla, pero realmente poco se hace en esta materia. Y no es una crítica política. No es una crítica política, yo creo que forma parte de los temas pendientes que tenemos en la Argentina y en general que tiene todo Latinoamérica, por desidia, por desconocimiento, quizá algunos casos por negligencia. ¿Cómo? También, ¿por qué no decirlo? Por no llamarnos Copérnico. Entonces, esto hace que los que estamos encargados de llevar los negocios, los que estamos encargados de prevenir los riesgos, los que estamos encargados de legislar, los que estamos encargados de juzgar, empecemos a tomar conciencia de que el lavado de dinero no es un delito solo de guantes blancos. ¿Ustedes creen que a un cartel del narcotráfico le hace algo que de vez en cuando se produzca un secuestro de mercadería, como suelen ocurrir a veces, que lo vemos en la televisión, que se confiscan y se queman X toneladas de marihuana, X toneladas de cocaína? No, esa no es la forma de combatir el lavado de dinero. La forma de combatir el lavado de dinero es impedir que quien lave dinero lo legitimice, lo incorpore a la economía. Y fíjense, yo les voy a contar, porque esto hay que llevarlo al plano de lo práctico, hay que llevarlo al plano del ejemplo, hay que llevarlo al plano de la casuística real de todos los días, porque si no se pierde, si no se transforma en teoría, si no se transforma en libros que nadie lee, o que se leen a lo mejor en los claustros de la Facultad de Derecho cuando se estudia Derecho Penal, y que nunca más un abogado en su vida ve, excepto que defienda a alguien que está lavando dinero. Cosa que tampoco se da mucho en la Argentina, porque fíjense que tampoco hay muchos leading case de personas que laven dinero y que salgan en la televisión siendo defendidos por quizá muchos de los colegas amigos mediáticos. Y si no hay casos de lavado de dinero, ¿por qué? ¿Es porque no hay lavado de dinero? Es porque no salen a la luz, es porque no se conocen, a veces es porque se encubren y muchas veces también es porque tenemos un faltante de capacitación en todo el sistema judicial argentino. Es increíble que todavía no tengamos fiscales especializados, tenemos uno solo en materia de lavado de dinero. Todos los fiscales de cualquier UFI de la provincia de Buenos Aires tendrían que estar especializados en lavado de dinero. Es una cosa que ocurre a la vuelta de casa. Las principales organizaciones que lavan dinero hoy en la Argentina buscan negocios comunes para legitimizar el dinero. No está ya en la gran corporación, ya no es más el ejemplo del Hyatt Hotel que se construyó con fondos provenientes del narcotráfico. El Hyatt ya es un hotel internacional, legal, legítimo, que cambió sus dueños, que opera como hotel, lo mismo que los miles de hoteles que se construyeron durante la época de la década del 90 y que hoy son verdaderas empresas legales. Porque uno del secreto del buen lavado es legitimizar esos fondos y convertir ese dinero en una empresa legal que luego se vende, se transfiere y se modifica.
Por algo hay 3 etapas básicas, ¿no? Que es la situación o colocación, cuando el dinero ingresa en su forma primaria al sistema económico. La diversificación o estratificación, que es la ruta de confundir al posible investigador dónde van los fondos. Y por último, el estado de integración. Bueno, yo temo decirles que en gran parte en la Argentina hoy las principales operaciones de lavado de dinero están integradas. ¿Y qué significa estar integradas? Significa que muchas de ellas forman parte de los activos de importantes negocios. Y lo que es peor, muchos de esos negocios ni siquiera están enterados que están usando sus compañías para legitimizar dinero. ¿Cuántos inocentes lavan dinero todos los días sin darse cuenta? ¿Y esto de dónde sale? Muy fácil, muy fácil. Ustedes habrán oído hablar de del crimen organizado y de las distintas mafias. Siempre hemos visto la mafia siciliana. La mafia siciliana eran los hámster que andaban tirando tiros por ahí. La película El Padrino, Elliot Ness, Al Capone. Bueno, esa mafia, la mafia siciliana, que en su momento traficaba con alcohol en la época de la prohibición, que luego traficó con juego, con prostitución, que no llegó al tema de la droga en sus máximas expresiones, sí algunos grupos separados, pero casi irrelevantes. Esa mafia siciliana hoy está institucionalizada. Hoy la mayor parte de los dineros que opera esa mafia está sentada en los principales directivos, por ejemplo, de los casinos de los principales países del mundo, o de otras compañías, y no digo nombres, porque muchas de ellas son muy conocidas y operan en los distintos países. Bueno, pero esa mafia, que originalmente fue mafia, hoy ya dejó de serla. El problema es que hay otras, como la yakuza japonesa, las triadas chinas. Todos los días, o con frecuencia, observamos que existen pases de cuentas, que se dicen pases de cuenta, de la mafia china. Vemos una explosión muy grande, por ejemplo, de negocios relacionados con comunidades. Y esto no es una calificación a la comunidad china, coreana, japonesa, siciliana. No, es en absoluto. Así como importamos trabajo, así como importamos know-how, así como importamos negocio, tecnología e inversiones, también importamos crimen organizado. También el crimen organizado ve como un lugar muy atractivo a la Argentina. ¿Y por qué la ve como muy atractiva? Porque así como no tenemos radares que controlan, por ejemplo, el narcotráfico, y basta quedarse una noche en el conurbano bonaerense despierto para escuchar aviones que no son comerciales y que tampoco son el helicóptero de los municipios, que están volando por el espacio aéreo bonaerense. Más de un político también ha dicho que existen pistas de aterrizaje en todos los campos de la provincia de Buenos Aires. Esto es realidad en el mundo, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Y no se trata solo de un tema político. Se trata de un tema que no se tienen las políticas, el conocimiento, la decisión pública y privada de combatir este flagelo. Entonces les decía, si a una organización del narcotráfico le pegamos un golpe secuestrándole X cantidad de su mercancía, es como quitarle un peso a un millonario. En cambio, si le pegamos en los flujos transaccionales que lavan y que son la sangre que le da vida a esa organización, es ahí donde se los combate. Los principales países del mundo se dedican a seguir la ruta del dinero, se dedican a investigar cómo se financia el crimen organizado, no el resultado que es la venta del producto, no secuestrar, por ejemplo, drogas o armas. Ustedes no se imaginan el tráfico que hay, por ejemplo, en materia de prostitución infantil. La cantidad de chicos que desaparecen en todo el país.
día a día y que nadie o pocos toman conciencia. Hace poco salió el tema de esta chiquita que tomó estado público y que hasta el día de hoy nadie sabe qué hacer con ese caso. No me voy a meter en el campo jurídico porque este no es la facultad de Derecho, pero sí solo les voy a decir que muchas veces no es porque haya mala fe, intención política, desprolijidad, no, hay falta de conocimiento, no se enseña. Si ustedes van a un supermercado, cualquiera que sea, y compran una notebook con su tarjeta de crédito, y resulta que viene la liquidación el primer mes y no le facturan la computadora, puede ser que digan en principio, bueno, vendrá el mes que viene, seguro que agarré el cierre, espero al mes siguiente y no viene. Entonces ustedes dirán, qué tontos en este supermercado, se olvidaron de facturar la netbook, me hice una netbook, o a lo mejor son decentes y van a devolverla y a reclamarla, y seguramente en el supermercado le van a dar el premio al mejor consumidor y al más honesto. Pero resulta que ustedes se encuentran con un amigo, un vecino, que compró una heladera en las mismas condiciones y que resulta, oh casualidad, no, tampoco se la facturan, con una tarjeta distinta o con la misma. Y así sucesivamente. Y yo no les hablo por el rumor, les hablo por un estudio que concretamente hemos hecho. A partir del rumor nació la necesidad de hacer el estudio y observarlo. Bueno, ¿saben qué era eso? Era no es más ni menos que operaciones de lavado de dinero a gran escala. Nadie de ese supermercado sabía que estaban lavando dinero. O sea, ustedes que están en el mundo de la economía hacían jugar inventario contra efectivo. Entonces, en el momento que la tarjeta de crédito pasaba por ese postner, se desconectaba la línea, la terminal no se hacía la operación, ni la cajera sabía que esto estaba ocurriendo, y se procesaba la operación con un cupón trucho. Entonces, para la contabilidad de esa mega empresa, era efectivo contra la salida de la nota, o de la heladera, o del bien que quisieron. Y eso no lo hacen solamente en una sucursal. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde hacen eso que vamos a comprar una heladera, una computadora? No se los puedo decir. ¿Saben por qué no se los puedo decir? Porque es tan perfecto el sistema como funciona, que por él les digo, vayan a Lomas de Zamora, y al minuto bajan la palanquita y deja de ser la sucursal de Lomas de Zamora y empieza a operar la sucursal de Madrid en España. O sea, es un negocio internacional, es una sofisticación internacional. ¿Ustedes creen que se pueden lavar miles y miles de millones de dólares sin una infraestructura? Sin una infraestructura legal, económica, financiera. ¿Realmente es posible? Es imposible. Es imposible. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de integrarlo a la economía legal. Dicen los que saben por ahí, y se los digo a ustedes que están en el mundo de los negocios y que la mayoría de ustedes son economistas, contadores, licenciados en administración, tienen la suerte de no ser abogado como yo, y seguramente dirán, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Integrándolo al balance. Los que saben por ahí dicen de que no puedo integrar más del 10% de dinero ilegítimo para que no se den cuenta. Eso en una gran corporación, pero también puedo lavar dinero en el comercio pequeño. Y el comercio pequeño puede facturar sin enterarse y retornar servicios por cualquier cuestión. Ustedes saben que dentro de los sujetos obligados a informar, como les dije, estamos prácticamente todos, menos los abogados, los políticos, los jueces, que por supuesto no tenemos que estar los abogados, ¿no? Se entiende. Sino quién defiende a los que lavan dinero.
Bueno, no, los contadores están solamente los que hacen auditoría y los que firman balance, no los que no los que realizan actividades de asesoramiento impositivo, menos mal. Que es otro mito, ¿no? De que la evasión impositiva es lavado de dinero. La evasión impositiva es evasión impositiva, no es lavado de dinero. A ver, rompamos mito, el que lava dinero paga impuestos. Al que lava dinero le gusta pagar impuestos, cuando pago mejor, cuanto más facturo mejor, o si no me voy al otro extremo. O tengo que ganar mucho o tengo que ganar poco, y tengo que ir a la quiebra a vender la empresa. En la década del 90 nos llenábamos la boca cuando leíamos el ámbito financiero y veíamos que X banco venía y capitalizaba su sucursal en Buenos Aires con 200 millones de dólares. Producto que su cartera de créditos incobrables no resistía a los índices del Banco Central. La incobrabilidad y la morosidad era tan grande que la Casa Central tenía que capitalizarlo para que la entidad pudiera continuar su... Y nosotros acá aplaudíamos, tomábamos eso como una inversión. Mirá lo que el grupo invierte en la Argentina. Y los políticos mismos lo vendían como una inversión. El banco tal trae de su país de origen 200, 300 millones de dólares para capitalizar su balance. Y resulta que después el banco tal se vendía. ¿Saben qué era eso? Era lavado de dinero, era traer capitales del narcotráfico, de cualquier otro delito del crimen organizado, incorporarlo e integrarlo al balance de una compañía. Bueno, eso hoy ya no se puede hacer. Hubo cuenta la leyenda por ahí, cualquier similitud con la realidad es pura similitud, que había una empresa de transportes que resulta que, miren, vamos a ser más concreto, el ejemplo se los voy a contar más pajueranamente. En una oportunidad yendo hacia una provincia, tomando un micro en Retiro, con una frecuencia habitual, porque tenía que ir a dar un curso que duraba más de una semana, me hice de alguna manera conocido del conductor. Uno cuando viaja tanto, tragaba una especie de afinidad. Entonces en cada parada, bueno, charlábamos, yo en ese momento fumábamos un cigarrillo cuando bajaba, y un día, este buen hombre, sabía que era abogado, yo no le decía que estaba yendo a dar cursos por prevención de lavado de dinero a un banco en esa provincia, que es a lo que me dedico, o sea, me dedico no a lavar dinero, sino a ayudar a las empresas prevenirse de todo esto que de todo esto que estoy contando, prevenirse, pero no tanto prevenirse por el lavado de dinero, prevenirse para que luego, que encima que las utilicen para lavar dinero, no venga después la autoridad de competencia y les meta sanciones y multas millonarias, como es lo que está ocurriendo en los últimos meses, lamentablemente, en nuestro país. Digo lamentablemente, bueno, de Ollarvide le pediría que por favor no me hable, porque por suerte, gracias a Dios, ya hace algunos años que no tengo ninguna causa en el juzgado de él. Entonces, nos damos cuenta que, bueno, la empresa de transporte, en una parada, el chofer me pregunta muy preocupado, mire doctor, no se enoja, le voy a hacer una consulta. Y me muestra, ustedes saben que ya hace unos años también se obliga a pedir el documento cuando ustedes sacan un pasaje de micro, de ómnibus. Cosa que no controla nadie, porque el documento no lo controla nadie. Ustedes suban, le cortan el pasaje y ya está. Bueno, esta persona, este conductor, estaba preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque dice, me muestra la lista, el coche tenía 48 ubicaciones y resulta que éramos 5 solos que estábamos adentro. Entonces me pregunta, él lo asociaba más con un fraude al seguro, lo asociaba más con alguna actividad de índole fraudulenta hacia lo que estaba declarando. Jamás se le hubiera ocurrido asociarlo con el tema del lavado de dinero. Por supuesto, yo tampoco le expresé que se trataba de eso. Pero claro, su inquietud era, mire, acá hay 48 personas que teóricamente viajan y estamos usted y 4 más. Y esto me pasa prácticamente en todos los viajes. Y yo tengo que firmar esa planilla
¿tengo alguna responsabilidad? Entonces yo le dije, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer? Póngale un tilde a los que suben, firme la planilla y entréguele la planilla a la empresa. Si yo le decía la verdad, lo echaban. ¿Para qué le iba a amargar la subsistencia y ponerle en peligro su trabajo? Claro, esa empresa, imaginen cualquiera que se les pueda ocurrir, fue tan exitosa que empezó a verdaderamente, después se transformó en una empresa de transporte. Entonces ya no había posibilidades de lavar dinero. ¿Por qué? Y porque vendían todas las ocupaciones. Los micros empezaban a salir llenos, completos. Entonces no había posibilidades de utilizarlos para lavar. Lo mismo les está pasando ahora al transporte de carga cuando vino el boom económico. Claro, antes los camiones iban vacíos, nadie importaba ni exportaba a nadie. Cuando la región comienza con su comercio internacional, la carga deja de ser una excusa para transformarse en una realidad. Son negocios legítimos que impiden que los ilegítimos se transformen en legítimos, y no es un tragapalabras, sino es la realidad de lo que está pasando. Bueno, esa compañía, que hoy es una importante compañía de transportes, quizá la mejor del país, fue comprando compañías para hacer el negocio, fue comprando una, todas compañías fundidas las fue comprando. Claro, no sé si hoy alguna quedará haciendo este uso indebido de los fondos, pero así se lava dinero. Di ejemplos concretos de casos concretos que no están en los libros, que son la práctica de todos los días. Podíamos dar infinidad de casos más, porque ¿saben cuál es el problema? No se descubren las operaciones. Es muy difícil poder afirmar que se trate de una operación de lavado de dinero. El proceso es tan complejo, las etapas son tan interrelacionadas, o sea, no se pueden interrelacionar. Por lo tanto, solamente un investigador, un juez, un fiscal, que tengan la posibilidad de conseguir información de todos los tramos o estaciones que toca la ruta del dinero en cualquier operación, daría la posibilidad de calificar una operación como lavado de dinero. Por eso la legislación no la califica como operación de lavado de dinero, la califica como operaciones sospechosas, operaciones inusuales. Pero claro, ahí viene el problema. ¿Qué es sospechoso? ¿Qué es inusual? Y ahí viene el campo del riesgo para la economía, para los negocios, para nosotros, para las empresas, para los asesores, para los abogados, para los contadores, para los que firman el balance. ¿Qué es sospechoso? ¿Qué es no habitual? ¿Qué no es normal? Ya partimos del concepto que tenemos una legislación que va contrario sensu del Código Penal. Y con esto voy redondeando. Ustedes saben que nuestro Código Penal tipifica conductas. Dice, por ejemplo, para algo sencillito, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, un bien mueble, total o parcialmente ajeno, comete el delito de hurto. O sea, yo me apodero de esto, que no es mío, cometo el delito de hurto. O sea, tipifica la conducta. Dice, si vos haces esto, cometés el delito de hurto. Si vos matás a una persona, cometés el delito de asesinato, de homicidio. Bueno, debería describir la conducta de lavado de dinero, que en realidad la describe en la última modificación, cuando legisla el lavado de dinero como delito autónomo, pero no lo hace cuando lo legisla como encubrimiento. ¿Por qué no lo hace? Porque hace todo lo contrario al sistema del Código Penal. Dice todo lo que hay que hacer para no cometer el delito de lavado de dinero. Entonces le dice al empresario, le dice al negocio, le dice al banco, le dice al sujeto obligado a denunciar o a informar: mire, usted, para que no sea sospechoso de lavar dinero, tiene que tener un manual, seguir este procedimiento para hacer el reporte de operativa sospechosa, hacer tantos cursos de capacitación a sus empleados, hacer una matriz de riesgo que describa cada una de las operaciones, hacer un manual de procedimiento. Si usted no hace todo esto, bueno, puede ser, además de sancionado, sospechado. Claro, entonces empieza el problema. Vos vas al escribano a comprarte una casa, que esto es lo que mucha gente no sabe tampoco, ¿no? Vos vas al escribano a comprarte una casa. Ustedes saben que en la Argentina es uno de los pocos lugares del mundo
donde todavía las casas se compran con la plata arriba del escritorio. Se ha bancarizado todo, pero el tema de compra-venta de inmuebles es un tema muy sensible y muy difícil de llevarlo a métodos bancarizados. Entonces, claro, el escribano es un sujeto obligado a informar. Lo primero que te tiene que preguntar cuando vos vas y compras una propiedad que excede X cantidad de dólares, que los montos son muy bajos, porque antes había operaciones sospechosas, se consideraba a partir de $50.000 para arriba, o sea, más, $500.000 para arriba. Ahora $100.000 cae cualquier operación. ¿Qué casa no vale $100.000? Bueno, entonces el escribano te pregunta, ¿de dónde sacó los fondos? Entonces ustedes le dicen, lo heredé de mi abuelita. Mi abuelita me dejó la plata. El escribano dice, ¿tiene alguna declaratoria de herederos acá? No, no la traje, doctor, pero bueno, si quiere se la traigo. No, está bien, no hay problema. Ustedes salieron y el escribano, si no se convenció de que realmente el dinero lo sacaban de su abuelita, aprieta un botoncito de su computadora y emite un reporte de operación sospechosa que va a la unidad de información financiera. Y la unidad de información financiera, cuando recibe ese reporte, lo que hace es, empieza a cruzar información. Le empieza a pedir datos a la AFIP, le empieza a pedir datos a la Inspección General de Justicia, le empieza a pedir datos al banco, cruza todas las operaciones de tarjetas de crédito y se hace la película. Porque ellos tienen que hacer estadística también. De 10 operaciones que denuncian, 9 no tienen nada que ver con el lavado de dinero, y una, cuando la terminan de investigar, tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Lo denuncian a la justicia. ¿Por qué? Porque están dentro de su competencia. Vamos a suponer que es una empresa, es un comercio. Entonces resulta que va a la justicia este tema, y de repente ustedes se ven que fueron denunciados sin comerla ni beberla. ¿Qué es lo peor y lo que peor le pasa a quien también denuncia? Por eso digo que aquí hay que trabajar mucho en lo que es el denunciado y el denunciante. Vamos a suponer que yo soy un banco, soy sujeto obligado a informar. La ley me dice, mire, y les habrá pasado, ahora están actualizando la base de datos pidiendo a todos los clientes si tienen conocidos personas políticamente expuestas, o sea, si conocen a algún diputado, algún senador, algún político. Tienen que firmar una declaración jurado diciendo que lo conocen o no lo conocen, porque para la ley son personas de riesgo. No los investigan, pero son personas de riesgo. Bueno, bien, la ley les dice, bueno, si esa persona usted se niega en darle la declaración jurada, la tiene que informar por sospecha. Solo el negarse a dar información, la ley, la resolución de la UIF, lo obliga al sujeto obligado, vaya la redundancia, a informar como operación sospechosa, cliente sospechosa, operativa sospechosa. Y eso, por supuesto, cae en la gran maroma de la justicia. La mayoría de los casos duermen la siesta de los justos. Fíjense si no lo que le pasó al pobre jefe de la unidad de información financiera, el colega Batella, con todo respeto lo digo, cajoneó una de las denuncias de Jock Lender. O sea, 2, concretamente, no denuncias políticas, no denuncias que hicieron diputados o diputadas, no, denuncias que hicieron los bancos en cumplimiento de la ley por operaciones de acuerdo a la tipificación que la ley marca, sospechosa entre comillas. Lo que tendrían que haber hecho es haberlas investigado, porque ustedes saben que desde el punto de vista jurídico, lavar dinero o no lavar dinero, para justificarlo, para acusar, hay que hacer el mismo procedimiento. Por lo tanto, es lo mismo, porque es tan subjetivo, tan abierta la conducta, tan imposible de calificar, que si yo me pongo como fiscal te acuso de lavar dinero, y si me pongo como abogado defensor te digo que no lavaste dinero. Entonces esa es la complejidad del tema, pero los reportes de operativa sospechosa
que se están generando en la actualidad van a empezar a estallar en un par de años y otra que la industria del juicio. Se está generando una problemática que no es argentina solamente, si vemos los sistemas de Ecuador pasa lo mismo, con Paraguay pasa lo mismo, con Venezuela también, con la mayor parte de los países. ¿Por qué? Porque las legislaciones están mal, son copy-paste de la legislación americana la mayoría. Entonces tienen dificultad de instrumentación, tienen inaplicabilidad y además no hay docencia, no hay interés, no hay política de Estado, no hay preocupación. Bueno, es un poquito esta la problemática que nos tiene que empezar a preocupar. Y esto ya no lo digo desde el punto de vista como un flagelo social, que lo es, como una problemática de política de Estado, que sí lo es, con una mejor persecución penal, que sí la debería tener, con una mayor capacitación de los jueces, los investigadores, la policía, con la creación de cuerpos especiales en crimen organizado, que sí lo debería haber. Es increíble que todavía no tengamos gente especializada en este tipo de delitos. Es increíble que a esta altura de la economía y de la historia de la democracia no tengamos todavía con toda la gente en el país que tenemos especializada, porque no es que no tenemos gente en el país que se dedica a esto, tenemos mucha gente que se dedica a esto. Lo que no tenemos es la decisión de llevarlo a cabo. Pero el objetivo y un poco el cierre lo quiero hacer llamándolos a la reflexión. ¿A la reflexión en qué aspecto? En la reflexión de que por lo menos, si bien no lo vamos a poder medir o combatir como un delito, sí lo podemos prever como un riesgo de negocios. Y eso es lo que para mí, y es lo que yo a mis clientes les digo, cuando hacemos la capacitación del personal de sus empresas, tanto en los bancos como en las pequeñas y medianas, en los casinos, en las casas de juego y en todos los que están expuestos a esta situación, les digo que el lavado de dinero es un riesgo de negocio. Su negocio es un punto y un objetivo para que las organizaciones del crimen organizado lo utilicen para legitimizar dinero. Entonces, si usted no efectúa los controles que tiene que efectuar, no realiza los procedimientos que tiene que realizar, puede verse en un problema complicado. Y no tanto por un tema penal, porque en la Argentina no va preso nadie, por un tema económico, porque las multas son millonarias. ¿Y saben qué? Y con esto termino. No es que la multa se la cobran a la empresa a la cual yo trabajo. Vamos a suponer que yo soy un empleado bancario, soy un gerente de una sucursal, el contador de una sucursal, o el jefe de piso en un casino. La multa se aplica a la persona jurídica y a la persona física que participó en la operación o al oficial de cumplimiento, que es quien tiene la responsabilidad de controlar e informar ese tipo de operaciones. Por eso yo digo, es un tema que daría muchísimas horas para tratarlo. He tratado de hacer una sinopsis, dado la alta hora de la noche, dificulta tanto a mí para darlo como para ustedes escucharlo, pero bueno, es un pantallazo y reitero, estoy muy agradecido de poder haberlo hecho esto casi por primera vez en una universidad nacional. Y por supuesto que si es la mía, con mucho más agrado. Muchas gracias.